Bueno, Sandra, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y también a ASCOP por esta invitación para este webinar del día de hoy. Es un tema que hemos venido hablando no solo entre nosotros en academia y también en el gremio, sino que también es un tema que tiene un gran impacto y una gran relevancia para todos nosotros. Entonces, pues es bastante grato que podamos aprovechar este espacio para poder hablar sobre esos efectos que ha tenido la decisión de incrementar el salario mínimo, como hemos visto en este momento para 2026. Entonces, sin más ni menos, pues quiero como tal compartirles el día de hoy un vistazo sobre lo que estamos viendo con los efectos del salario mínimo. Entonces, antes de hacer como tal el abordaje directo al salario mínimo, creo que es importante que recordemos cómo es que se define y cómo se determina el incremento del salario mínimo en Colombia. En Colombia, como tal, las disposiciones de ley nos dicen una cosa que es completamente clara y además directa, y es que hay al menos dos caminos principales para poder determinar cuánto es el incremento del salario mínimo. El primero, que es el que nosotros normalmente vemos y además vemos en noticias siempre presente hacia el final del año anterior, es decir, en el último trimestre, es que se establecen mesas de conversaciones y de trabajo y de negociación lideradas por el Ministerio de Trabajo y además con participación directa de empresas, de gremios y además de todo lo que es la representación de trabajadores en el país. Estas mesas de negociación siempre están concebidas para que exista no solo un acuerdo entre trabajadores y empresarios y se pueda acordar de ambas partes cuánto va a ser el incremento del salario mínimo para la siguiente vigencia. Ahora bien, en caso que no se acuerde, que es la mayoría de los casos históricamente en los últimos 25 años, existe un segundo camino. Y el segundo camino es el que nosotros vimos para 2026 y es la expedición del decreto por parte del Ministerio de Trabajo definiendo en qué porcentaje incrementa este salario de referencia para la población colombiana. Entonces, precisiones que hay que tener en cuenta. Primero, estamos hablando del incremento del salario mínimo legal vigente. ¿Qué quiere decir eso? Que aquellas personas que, por fortuna, ganan más del salario mínimo legal vigente, no están obligadas por ley a que se les incremente en la misma cuantía, en el mismo porcentaje. Y otra cosa, y es el tamaño de la informalidad laboral que tenemos en el país. Si nosotros sacamos las cuentas, de cada 100 personas, al menos unas 56 que están en el mercado laboral son informales. Y de esas, tenemos que tener en cuenta que la gran mayoría no ganan siquiera un salario mínimo. Entonces, son precisiones que son buenas para tenerlas en cuenta porque hay que tener en cuenta la dimensión del efecto que estamos viendo. Ahora bien, sí, el salario mínimo creció el 23,7% y es un 23,7% que está por encima de las propuestas que tanto empresarios como trabajadores llevaron a las mesas de discusión. Ahora, ¿qué nos significa a nosotros esto? Los empresarios estaban abogando a final del año pasado por un incremento del salario mínimo que cubriera inflación y que tuviera en cuenta el factor de productividad laboral. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo estamos tratando de escudar del efecto del incremento de los precios al ingreso del trabajador colombiano, sino que también queremos reconocer ese aporte por productividad que él mismo pone a la hora de laborar. Ahora bien, las centrales de trabajo estaban abogando por un incremento también, pero mucho más mesurado. Estamos hablando de cifras que en las últimas propuestas estaban rondando el 16 y 17%, muy por encima de la propuesta de los empresarios, pero por debajo de lo que se decretó. Entonces, cuando vemos esas brechas y vemos que nuestra inflación del año pasado cierra en el 5,1%, en términos reales, es decir, cuando le quitamos el efecto de la inflación al aumento del salario mínimo, existe un aumento del salario real. Este aumento del salario real claramente tiene un impacto y eso es lo que vamos a discutir y es lo que vamos a hablar. Entonces, el balance del incremento. Sí, tenemos unos beneficiados directos, pero de todo lo que es el mercado laboral colombiano, estamos hablando de tan solo 2,4 millones de personas que se pueden beneficiar directamente de este incremento. ¿Qué quiere decir esto? El restante del mercado laboral, es decir, el restante de la gente que está activa, independiente de si son formales o informales, no se beneficia del 23,7% de incremento del salario mínimo. Se van a ver beneficiados al menos
en un 5,1%, idealmente. Ahora, tenemos que tener en cuenta de un 5,1%, pero ¿para quiénes? Generalmente para los formales. Pero ¿qué pasa con los informales? Con los informales puede haber un incremento del salario, pero no hay una obligatoriedad legal por la naturaleza de la informalidad de que este incremento tenga que ser del 5,1%. ¿Qué quiere decir esto? Mientras que 2,4 millones de colombianos se benefician del incremento del salario mínimo legal vigente, tenemos un restante que son aproximadamente 21,6 millones de colombianos que no se están viendo afectados positivamente por dicho incremento. Ahora, tenemos que evaluar con qué está conectado el salario mínimo, porque el salario mínimo se conecta con otras cosas y es, primero, con la canasta familiar. Cuando hablamos de la canasta familiar, vamos a usar como referencia la canasta que maneja el DANE con el IPC, con la canasta de consumo de los hogares colombianos. Esta canasta de consumo de los hogares colombianos consta de 464 bienes y servicios que todos ustedes y yo consumimos todos los meses. Ahora, de esta canasta de productos y de servicios, un 60%, es decir, 6 de cada 10, están afectados directamente o indirectamente por el incremento del salario mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Que los precios de estos productos y estos servicios tienen una presión al alza, pueden incrementar y se ven impulsados en una u otra etapa de su cadena de valor gracias al incremento del salario mínimo. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta una cosa y es que también hay un costo importante para las MIPIMES y para las empresas en general colombianas. ¿Por qué hago un énfasis en las MIPIMES? Las MIPIMES hacen parte de la mayor parte del tejido empresarial colombiano. Cuando digo la mayor parte, no estamos diciendo el 50, el 60%, que es harto. Estamos hablando, reuniendo a las microempresas y a las pequeñas empresas, de cerca del 98, si no el 99% del total en el país en este momento. Y todas ellas ven un efecto directo de lo que es incrementar el salario mínimo. Este incremento, ¿a qué obedece? Precisamente a que hay que hacer los ajustes salariales y estos ajustes salariales se corresponden con un costo laboral incrementado para la empresa de cerca del 30%. Ahora, con este cerca del 30%, tenemos que ver, bueno, si una empresa tiene que afrontar ese costo, pues debería poder hacerlo. El asunto es el siguiente. Cuando el 98-99% de las empresas colombianas son MIPIMES, no cuentan con los márgenes holgados para hacer ajustes rápidos de corto plazo. Dicho de otra forma, entre enero y febrero no van a poder hacer los ajustes en términos de escala de producción, de venta, de comercialización, de organización, para poder equiparar lo que es el costo laboral vía ingresos. Entonces, esto nos deja delante una cuestión y es entender cómo hace el pequeño y el mediano empresario y el microempresario, que es la mayor parte de lo que es el tejido empresarial colombiano, para adaptarse a este nuevo contexto. Estamos hablando de que le estamos subiendo el 30% en promedio los costos laborales. Y los costos laborales en estas pequeñas y medianas y microempresas son la gran parte de lo que son los costos de producción. De acá tenemos que considerar lo siguiente, y es eso que se está indexando y eso que se está jalonando vía canasta familiar, ¿qué es? De manera directa, estamos hablando de alrededor del 5,1%. Estamos hablando de arriendos, peajes, parqueaderos, tiquetes aéreos, lo que son conexiones a internet, puede ser móvil o puede ser fijo. Hablamos también de las cuotas moderadoras de las que son consultas en EPS, matrículas de colegios y universidades, entre otros. Y mal que bien los hogares colombianos los pagan. Ahora, estos incrementos uno los ve exacerbados dependiendo del segmento de mercado. Por ejemplo, cuando hablamos de colegios en términos de la matrícula de un colegio público, la diferencia no se va a notar en muchos sitios del país. ¿Por qué? Porque la educación básica y media, si no está fuertemente subsidiada, está completamente subsidiada. ¿En dónde se ve? En todos los colegios privados que, por su naturaleza, no están atados a un concepto de gratuidad y no solo eso, también tienen que cubrir costos laborales. Ahora, indirectamente, ¿qué estamos viendo acá? Que también hay efectos sobre lo que es la vivienda de interés social, la vivienda de interés prioritario, servicios que aparentemente son básicos, como el de peluquería, servicios que son importantes para muchas personas en materia de vigilancia, pueden ser de áreas comerciales o de propiedad horizontal, las mismas multas de tránsito que uno no quiere pero que se ajustan, las consultas médicas ya particulares, no las de la EPS o las de régimen subsidiado, el cuidado de niños y personas mayores también se ajusta,
lo que son los servicios domésticos en casa también se ajusta, servicios de comida de la mesa, dicho de otra forma, restaurantes, las cuotas de administración en lo que son los conjuntos residenciales también se ajustan. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos unas presiones importantes que no podemos olvidar y no podemos dejar atrás, que van a estar presentes en el bolsillo no de los más ricos en Colombia, sino de todos. Cuando digo de todos, hay que tener una consideración adicional y es que por nivel de ingresos y por lo que nosotros estamos pagando directamente, la mayor incidencia, es decir, el mayor peso que hay en el bolsillo, lo vamos a enfrentar con los hogares de ingresos medios, bajos, vulnerables y lo que el DANE clasifica como pobres. Entonces, tenemos que ver cómo se transmite este aumento. Porque listo, el gobierno, de hecho, el Ministerio de Trabajo anuncia que se incrementa el 23,6% el salario mínimo. En principio es una buena noticia y todo el mundo sale a celebrar, pero hay que ver qué es lo que pasa después. ¿Por qué? Una de las primeras cosas que tenemos que considerar es esta, y es los costos laborales. Tenemos un incremento de costos laborales. Y ojo, esto no solo funciona para empresas, funciona para toda organización que trabaja en Colombia. Es decir, cuando el gobierno nacional también contrata gente, bien sea en servicios generales, subcontrata o establece contratos de prestación de servicios, etcétera, 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 ahí tenemos costos laborales. Y para el autoempleado también vemos costos laborales por las cotizaciones de seguridad y salud en el trabajo. La planilla que se paga todos los meses se ajusta con el salario mínimo y ahí hay una mayor presión. Entonces, suben nuestros costos laborales. Y con este aumento de los costos laborales, tenemos un primer camino que pueden adoptar las empresas. No nos gusta, pero es un primer camino que está disponible y siempre está disponible. Y es hacer ajustes de nómina, hacer reducciones de nómina. ¿Por qué? Porque las empresas tienen una presión y no siempre están en la libertad, así quisieran, de poder responder a las obligaciones que le impone la ley y además que deberían tener presentes en su relación laboral con un trabajador y no da el bolsillo. Lo digo muy coloquialmente, pero con estos incrementos de costo laboral, las empresas no solo no pueden ajustarse en el corto plazo, sino que financieramente hablando, se encuentran en una incapacidad de asumir esa responsabilidad. Dado eso, y una de las motivaciones principales para mantenerse a flote, que es mantener unos márgenes y una salud financiera, se ven obligados a hacer reducciones de nómina. No porque realmente quieran, porque honestamente no es un buen negocio, sino porque les toca. Ese es un primer camino. El segundo camino, bueno, el primero, y más bien los efectos de la reducción de nómina, que deberíamos ver a escala nacional y ojalá veamos mitigados o morigerados a lo largo del año, pero que es presente y va a ocurrir, es que bien sea, veamos reportes del DANE anunciando aumentos del desempleo en la población colombiana, ojalá que no. Y el otro camino que también se viene presentando desde el año pasado, y es que aunque la tasa de desempleo estuvo bajando el año pasado, la informalidad creció. Los puestos de trabajo informales crecieron de manera sustancial, al punto que el sector informal de la economía colombiana generó más trabajos que el sector formal. ¿Qué quiere decir eso? Sí, tenemos gente ocupada, sí, tenemos gente devengando un ingreso, así no sea el mínimo, pero están completamente desprotegidos de todo aquello que por ley les corresponde. Es decir, el derecho a la salud, el derecho a un ahorro pensional y además las protecciones de riesgos laborales como mínimo. Y tenemos más colombianos en una situación de vulnerabilidad. Entonces, con la reducción de nómina podemos ver estos dos tipos de efectos. Con el segundo camino, presiones en productividad. ¿Por qué? Las empresas, si deciden que su solución y su respuesta no es reducir nómina, o al menos no va a ser la principal, están obligadas a tener un impulso a ser más eficientes. ¿Por qué? Al volverse más eficientes las empresas colombianas, la idea es que puedan hacer más con lo mismo o hacer más con menos. ¿Cuál es la principal motivación de esto? Garantizar unos ingresos, garantizar una estabilidad financiera y garantizar unos márgenes que les permitan mantenerse y sobrevivir en el mercado colombiano. ¿Qué quiere decir eso? En teoría, digo en teoría porque no siempre ocurre, las empresas colombianas van a verse abocadas a volverse más eficientes y en el marco de volverse más eficiente deberían generar economías de escala. Dicho de otra forma, a la hora de poder producir más con lo mismo o con menos, deberían ver que sus costos promedio se reducen progresivamente. Pero esto
es apenas uno de los probables caminos, no necesariamente lo que va a ocurrir. Uno quisiera que la respuesta al incremento de los costos laborales fuera esta, pero considerando que la mayor parte de nuestras empresas son micro y pequeñas y que dentro de las micro la mayoría se crean por necesidad, no por oportunidad, este es uno de los caminos menos probables. Tercer camino, ajustes en precios, que es lo que normalmente ocurre cuando vemos un incremento de este tamaño de los costos laborales. ¿Qué quiere decir esto? Las empresas colombianas van a terminar viendo que para mantenerse viables, para mantener unos márgenes operativos aceptables, es necesario que le transfieran al consumidor final, es decir, a los hogares colombianos, al colombiano de a pie, aumentos en los precios. Que se nos subió el transporte público. Ya lo estamos viendo con Bogotá. Y lo estamos viendo no porque la alcaldía quiera amarrarse el bolsillo y ganar más plata, sino porque la cantidad de empleados del sistema de transporte masivo se ve directamente relacionada y vinculada con estos incrementos del salario mínimo. Dicho de otra forma, si queremos mantenernos operando como sistema de transporte masivo en Bogotá y además queremos garantizarle el mismo servicio a la ciudadanía, mal que bien, tenemos que hacer unos ajustes en precios. A modo de ejemplo, entonces le estamos transfiriendo la carga laboral hasta donde se puede, porque no todas las empresas pueden hacerlo por completo, a los consumidores finales. Todo esto lo vamos a ver condensado en lo que veíamos hace poco, y es el efecto sobre la canasta de consumo. Este aumento de los precios en muchos bienes y servicios es lo que comúnmente llamamos inflación. ¿Qué quiere decir esto? Va a haber ajustes a inflación y la inflación que tenemos prevista, que tenía una tendencia a la baja, así los últimos meses fueran estables, pues ya no tiene la misma perspectiva. Vamos a ver un impulso, una presión hacia arriba en precios y eso se traduce en más inflación. Con más inflación, ¿qué sucede? El país no está solo y además tiene autoridades en materia fiscal, Ministerio de Hacienda, y en materia monetaria. Por el lado fiscal, no estamos viendo una respuesta acorde a lo que son los costos laborales y el efecto del incremento del salario mínimo. ¿Quién sí responde y tiene la obligación constitucional de hacerlo? El Banco de la República. ¿Qué hace el Banco de la República? Por labor, por objetivo, por obligación constitucional, está obligado a mantener los precios en la economía colombiana estables y bajo control. ¿Qué quiere decir eso? Mantener a raya la inflación. No es tener inflación cero, pero sí es tener una inflación baja. Entonces, si vemos incrementos de la inflación y esta inflación sigue por fuera del rango que es el objetivo del Banco Central, vamos a recurrir a los primeros instrumentos de política monetaria. El primero de ellos, la tasa de intervención monetaria, la que llamamos la tasa de interés del Banco de la República, que de una vez les anuncio, el último día hábil que tiene este mes para reunirse la Junta Directiva del Banco de la República, que es mañana, se va a tomar decisión sobre la tasa de interés. Lo más probable, lo que la mayor parte de los centros de pensamiento, centros de estudios económicos y direcciones de estudios económicos de diferentes gremios y organizaciones han visto, es que va a haber un ajuste al alza de la tasa de interés del Banco de la República. ¿De cuánto? Oficialmente no sabemos porque no se ha producido, pero la expectativa es que como mínimo este incremento debería ser de 50 puntos básicos. ¿Qué quiere decir eso? Que la tasa actual del Banco de la República, que está en el 9,25, pasaría a estar en el 9,75%. Entonces, uno dice, bueno, el Banco de la República aumenta la tasa de intervención y, pues bueno, apretaron las condiciones a la hora de tener liquidez en el mercado local. Pero ahí no acaba la historia. ¿Por qué? Porque esa es una tasa de referencia y es una tasa de referencia para todos los productos financieros del mercado colombiano. ¿Qué quiere decir eso? Que por un lado, todos los productos en materia de crédito, bien sea de consumo grueso, bien sea un crédito constructor, bien sea un leasing, un renting, de ahí para adelante, todos esos productos tienen un anclaje parcial o completo con los incrementos de la tasa de intervención del Banco de la República. Es decir, el Banco de la República sube en 50 puntos básicos esa tasa y ese efecto se va a transmitir a las pocas semanas al resto de los productos de crédito del mercado colombiano. Asimismo, no solo son los productos de crédito, también son los productos que a nosotros como inversionistas y como ahorradores nos dan un rendimiento. ¿Eso qué quiere decir? Al cabo de unas semanas vamos a ver incrementos en las tasas que nos ofrecen a nosotros por productos de ahorro, tales como los CDTs, entre otros. Entonces,
las tasas en general del mercado financiero y bancario colombiano van a tener una presión al alza. Y esto es una buena noticia para que pueda ahorrar e invertir, pero es una noticia que debe prender alertas para todo aquel que tiene un crédito, bien sea propio, personal, de banca personal o de banca empresarial. Para todos va a haber un efecto directo. Así tarda un par de semanas. Entonces, proyecciones de inflaciones, y les comparto el cálculo de Corfe Colombiana, aquí es un ejercicio muy juicioso. Las proyecciones que teníamos originales en noviembre, es decir, antes de conocer el incremento de cuánto iba a subir el salario mínimo, era que a final de 2026 la inflación cerraba en el 4,9%. Sigue estando por fuera del escenario que el Banco de la República estaba persiguiendo, que el Banco de la República está persiguiendo que la inflación esté entre el 2 y el 4%. Si está entre el 2 y el 4%, el Banco de la República está contento. Pero con el incremento que pudimos ver, el reajuste de la expectativa que plantean directamente en Corficolombiana es que ya no vamos a cerrar 2026 con una inflación del 4,9%, sino con el 6,5%. ¿Por qué? Por la presión que nosotros vemos directamente sobre la canasta de consumo en el mercado colombiano. Ahora, este es un reajuste de una expectativa terriblemente fuerte para lo que son las correcciones normales en pronósticos. ¿A qué obedece? Al cambio tan grande y también inesperado de lo que es el salario mínimo. Ahora, podemos ver más elementos para tener en consideración. La proyección de la tasa de interés. De nuevo, Corfi Colombiana dando un punto importante acá. La tasa que nosotros vamos a ver acá, proyectada con los sucesos recientes, ya no es una tasa que viene bajando, sino que es una tasa que incrementa e incrementa para dar respuesta a los incrementos de la inflación. Dicho de otra forma, se nos subió la inflación. ¿Qué tiene que hacer el Banco de la República constitucionalmente? Defendernos de ese impuesto regresivo que es la inflación. ¿A quién le pega más fuerte la inflación típicamente? A los hogares colombianos de menores ingresos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de su canasta de consumo está compuesta por bienes que son alimentos, servicios, transporte, energía, que son típicamente los más volátiles y además los más directamente afectados. ¿Qué quiere decir eso? El Banco de la República aumenta la tasa de interés no porque hay que bajar la inflación y para de contar, sino porque quiere evitar que el poder de compra del colombiano se erosione progresivamente. Ahora, eso nos deja en una situación de una política monetaria contractiva de corto plazo y Corficolombiana está apuntando a que la tasa como tal de interés monetaria hacia final de 2026 está cerrando en el 12,25. Las expectativas y pronósticos de otros sitios, para que no digan que solo le hago publicidad a Corficolombiana, por ejemplo, a su bancaria, Desarrollo, están viendo que la tasa de interés del Banco de la República debería estar cerrando aproximadamente en un 11,25% para el final de 2026. Todo para dar respuesta al impulso a la inflación que está siendo principalmente motivado por el incremento del salario mínimo. Entonces, ¿hay con qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos con un escenario en el cual las empresas, las personas y quien sea que asuma el próximo gobierno nacional tiene que tener de frente y claro que estamos en una coyuntura económica que no es sencilla. No es sencilla porque por el lado monetario las decisiones que se van a tomar son, aunque no sean populares, responsables. Desde el lado fiscal, estando en un periodo electoral y estando en el ciclo político, en la fase del ciclo político en la que estamos, nos vamos a encarar con unas presiones muy fuertes hacia una política fiscal que debería ser restrictiva, debería ser contractiva, para no darle más alas y más impulso a la inflación y a que los hogares colombianos pierdan esa capacidad de compra y ese valor real de lo que están obteniendo en sus salarios. ¿Cuál es el asunto? Aquí tenemos el resumen de las proyecciones de los efectos previstos del incremento salarial. La inflación, proyecciones de Desarrollo con Bancaria y Corfe Colombiana, estamos viendo que en promedio deberíamos estar cerrando inflación 2026 en un 6,3. Otro pronóstico que les tengo. Eso es un ajuste al alza del pronóstico de 1,2%. La tasa de intervención, lo que les decía, el 11,25%. Un ajuste al alza del 2% frente a un escenario de base. Y el déficit del gobierno nacional central, es decir, del gobierno de la República de Colombia, ya no va a estar cerrando en un 6,9, en un 6,5, en un 6,1, que se estaba previendo en el marco fiscal de mediano plazo. Va a estar cerrando en un 7,9. ¿Eso qué quiere decir? Que seguimos con un faltante importante cuando vemos gastos y recaudo del gobierno nacional
Y eso nos va a poner una presión extra a nosotros, bien sea por impuestos o por un recorte del gasto público de parte del gobierno nacional. En resumen, ¿qué es 2026? 2026 es un año que nos trae retos. Nos exige resiliencia, resiliencia en términos de si queremos sobrevivir como empresas, como inversionistas, como hogares colombianos, tenemos que garantizar y asegurarnos que somos responsables con lo que estamos haciendo. Mal que bien, tenemos que ser austeros, porque 2026 es un año que se nos viene con incrementos de tasas y aunque tengamos productos de consumo generales en materia crediticia, vamos a tener que evaluar muy seriamente en qué estamos haciendo nuestros gastos. Y asimismo, tanto las empresas como nosotros nos vamos a estar viendo abocados a adaptarnos a una coyuntura y a un contexto macroeconómico que nos deja situados en un escenario en el que se vienen hablando y se van a seguir hablando reformas tributarias. El gasto y la intervención del gobierno nacional central debería, dentro de lo responsable, ser más limitada, ser más austera, y al mismo tiempo tenemos que considerar que este impasse, esta situación y esta coyuntura de corto plazo en la que la inflación va a estar subiendo, nos quiere decir que por más que suban nuestros salarios el 5,1, el 6,2, el 23,7, por el impulso inflacionario mismo, va a rendir progresivamente menos y esa no es la idea. Entonces, a grandes rasgos, este es el mensaje principal que vale la pena que nos llevemos el día de hoy, es tenemos que pensar en 2026 como un año de retos grandes y retos importantes, pero no por ello pensar que 2026 es un año de una hecatombe, porque mal que bien, como individuos y como empresas, estamos en la capacidad directa, mal que bien, de poder responder a esto de diversas formas. Muchas gracias a todos. Profe, muchísimas gracias por el espacio tan valioso. Karen, no sé si quieres, abramos un pequeñito espacio de preguntas. Las personas que están conectadas, si tienen alguna pregunta, alguna duda, a través del chat, pueden si quieren abrir micrófono, levantar la mano. Vi por ahí una imagen en el chat, profe, que dice que sí, esto sería permitido, que es como un memorando informativo sobre el salario mínimo legal. No sé, Santiago, si quieres darnos más contexto, si quieres abrir tu micrófono y contarnos un poco más sobre la duda o inquietud que tienes. O si alguien tiene alguna pregunta, que aprovechemos que está el profe con nosotros. La... ¿Me escuchan allí? Sí, Sí, en efecto, este tema que él menciona lo están haciendo varias empresas porque generalmente es muy una práctica común en Colombia que el salario mínimo se defina tarde. Entonces, claro, efectivamente esa tardanza hace que efectivamente las empresas dentro de esa dinámica que muy amablemente y muchas gracias, profe Juan Diego nos explicaba, pues hace que efectivamente tengan que hacer sus ajustes. Es decir, hay un ejercicio de presupuestación allí. Entonces, tu presupuesto, pero el presupuesto pues tiene esas condiciones de retroactividad. Es legal, eso que se menciona y es legal, se lo suelen hacer siempre y cuando eso tiene unas características de que tiene que ser retroactivos del 1 de enero, ¿sí? Porque para la Corte Constitucional y el Mintrabajo, el salario mínimo legal, o sea, ¿cuál es el salario mínimo? El mínimo legal es 1 de enero, rige, punto. O sea, eso no es que yo no quiero que sea, no, o sea, eso está declarado 1 de enero, ya, se acabó. Y ahí viene el tema de uno como empresa, esos incentivos económicos que comienzas, eso que mencionaba Juan Diego sobre la productividad. O sea, esto es una cobija cortica. Los precios no suben, los precios de venta a mi público, a mi cliente no suben de tal manera, o no suelen subir de hecho, como suben mis costos. La tendencia de crecimiento del costo, por supuesto, digamos, debería ser menor que la tendencia de crecimiento del ingreso, pero esta coyuntura hizo, pues, digamos, una presión de 23,6% en el aumento del costo, con una tendencia en el crecimiento de los precios que no necesariamente se crece así. Mis clientes no me van a aceptar un aumento de 23,6. ¿Me explico? O sea, ese es el eterno lío detrás. Le llamamos a esto la cobija cortica, o también le llaman que se comienzan a hacer unas presiones, se comienza técnicamente las empresas destruyen su margen operativo, sencillito. Y el incentivo económico de la creación de la empresa va para abajo. Si yo tengo menos margen operativo, ¿para qué la creo? O sea, es un problema de economía, creo yo, ¿no? Y profe Juan Diego, perdón, yo me involucro ahí en el tema.
Muchas gracias, profe. Hay otra pregunta en el chat. Dice, buenos días, ¿cuánto es el legal para los trabajadores del sector privado? Mm. O sea, que el salario, ¿cuál es lo que la pregunta es, ¿cuál es la, ¿El cuánto es incremento? lo legal para trabajadores del sector privado? El incremento, el aumento El legal. aumento legal. Pues se supondría que, es decir, los contratos laborales son finalmente acuerdos entre un oferente de mano de obra y un demandante de mano de obra. Primera cosa que suena fuerte, pero es así de directa, ¿no? Ese acuerdo, pues básicamente incluye que efectivamente, pues debería reconocerse, ¿cierto? Uno pensaría, oiga, sí, debería obviamente mi aumento de mi salario debería obviamente asociarse al aumento del alza generalizada en los precios de la economía que puede ser la inflación. Pero la gran sorpresa es hemos tenido casos de años de vacas flacas en los cuales no hay aumento de salario. ¿Y por qué es eso? Porque no necesariamente la empresa tuvo un aumento, digamos, de productividad que permita hacer eso. ¿Me explico? Hay un problema terrible con los temas de los aumentos. En los temas de presupuestos financieros de las empresas hay una presunción de que todo debe subir. Pero lo que les mencionaba, si yo pudiera transferir rápidamente a mis clientes ese aumento, pues uno tendría, pues obviamente si le aumentó a sus clientes, usted aumentaría lo mismo. Pero lo triste es que el entorno competitivo hace que no sea tan fácil. El aumento legal debería, pues uno dice, pues la inflación, pero legalmente, realmente a nivel privado, pues es una usanza, por supuesto, que las empresas obviamente ajusten el poder adquisitivo pues con la inflación. Entonces el aumento de inflación es el referente básico de presupuesto de todos los costos de las empresas del país. Entonces presupuestan y dicen, listo, vamos a aumentar el IPC. Entonces el IPC por eso lo tomamos siempre de referencia como esa tasa de aumento de referencia para los presupuestos futuros, 26, 27, 28. Pero en este caso, pues esto es un efecto claramente externo que no tenía, o sea, pues, digamos que se suma a las presiones adicionales y que muy amablemente el profe Juan Diego nos explicó con lujo de detalles. Muchas gracias, profe. Creo que no hay más preguntas por ahora. Eh, Les agradezco muchísimo, profe Juan Diego y profe William, por el espacio, por el apoyo. No sé si quieran compartir igualmente sus datos, profe, si quieres Claro. dejar algún contexto de lo que tú manejas en la universidad, me Ah, sí, parece claro. súper valioso. Ah, no, pues Eh, mencionarles efectivamente esto. Pues muchas gracias, querida Sandra, y muy amables a ASCO por el espacio, al profe Juan Diego, mil gracias por darnos esta oportunidad. Yo simplemente menciono, nosotros en la universidad pues manejamos los posgrados de finanzas, el profe Juan Diego pues pertenece al equipo de docentes de la universidad y trabajamos y muy en llave. Y por supuesto nuestro enfoque aquí más, digamos, hablar más de lo institucional, yo voy a hablar de los posgrados de finanzas, nosotros nos enfocamos en los posgrados de finanzas de gestión financiera, tiene que ver con el tema de los presupuestos de las empresas, hacer la gestión para que las empresas salgan avanti. Nuestro enfoque es muy hacia las pymes, ese dolor que tenemos es un dolor compartido, vivimos el día a día con las pymes que efectivamente tienen estas condiciones y nosotros formamos desde 1985 los gestores financieros de las pymes del país. Si usted tiene a alguien que dice, oiga, necesito que me ayuden para efectos de efectivamente mantener la empresa a flote y les ayudamos a la gestión de la liquidez, es decir, les enseñamos el tema del truco de la liquidez, les enseñamos a buscar plata barata, ojalá por supuesto en el sector cooperativo, por supuesto, les ayudamos por supuesto a valorar las empresas, tenemos toda una línea de valoración, entender cuánto valen las empresas desde una visión muy del mercado, porque en algún momento una empresa la puede comprar otra, sin problema les ayudamos con eso y les ayudamos a entender las rentabilidades, los ratios financieros de las empresas, ¿sí? Hay gente que habla de esto sin decir, oiga, ¿cuánto es el margen operacional? Ayer, por ejemplo, estaba haciendo un estudio de cuánto es el margen operacional de una entidad, el margen operativo que es utilidad operativa sobre ventas de una entidad de vigilancia, precisamente las que nos mencionaba el profesor Juan Diego. No me van a creer, pero el margen operacional de esta entidad no es del 10%. O sea, tú trabajas todo un año para vender 100 millones para que luego en utilidad operacional te queden 10. Hágame el favor, o sea, estamos en una empresa entidad jurídica. Dígame qué empresa tiene incentivos para jugarle a eso. Y esos son 10 antes de impuestos, porque toca pagar impuestos, luego toca pagar intereses, intereses primero, impuestos después, y eso sería lo que se repartiría a los socios. Entonces, imagínate una rentabilidad de un negocio de 10%, de una empresa de 10%, y tienes un CDT rentando al 12 y al 11, pues mejor poner la plata en el CDT, ¿me explico?
Nosotros les ayudamos a, a las personas a que entiendan esas dinámicas como expertos en gestión financiera de las empresas. Y si a ustedes les gusta mucho el tema de los mercados financieros, tenemos como dos opciones muy seleccionadas, que son una, la parte, digamos, de mercados financieros con la maestría de gestión financiera. Ya le hacemos un doble clic a esto que estaba hablando, profe Juan Diego, el mundo de las tasas de interés, el mundo de los mercados monetarios, el tema de las acciones, los bonos, cómo se mueve el tema de las coberturas cambiarias, cómo se mueve el tema, por ejemplo, de los riesgos. Nosotros hacemos un énfasis especializado en los temas de riesgo empresarial. Hacemos que las empresas lleguen a ese nivel de que tengan un plan de gestión de riesgo. Si hay cualquier COVID del otro año, por ejemplo, usted debería tener un plan previsto, ¿cierto? Y si a usted ya le gusta, si le gusta mucho los mercados financieros, tenemos una maestría. Y si le gusta a usted creación de productos financieros, por ejemplo, ustedes del sector cooperativo, yo los insto a que piensen, oiga, ¿será que nos tenemos que adaptar para que nuestro usuario, ¿cierto? De nuestras cooperativas, pues obviamente esté pues contento con nosotros. Es casi que una necesidad la innovación y la creación de productividad. Lo mencionaba el profesor Juan Diego a la mitad, él decía productividad como en un interrogante. ¿Y ese interrogante cuál es? Pues queridos, toca ser más productivos y hay que hacer más. Hay que darle más valor al asociado. Y eso implica ser más innovador. Y ahorita, pues obviamente están surgiendo todas las fintech, empresas especializadas en utilizar servicios financieros que antes estaban como enclaustrados en la banca tradicional. Nosotros tenemos una especialización para ayudarle a las entidades a que puedan crear sus nuevos productos financieros siguiendo la regulación del país, con todos los elementos de regulación, todo, es muy enfocado en la creación de productos. Entonces, pues a los que les interese, pues por supuesto, bienvenidos. Y acá con Sandra y con todo el equipo, pues que muy amablemente nos dio este espacio en la... Nos dio este espacio en esta mañana de hoy, pues nos permitimos compartirle esto. Si les interesa, tenemos la modalidad virtual. Entonces tenemos ese programa en modalidad virtual. Está pues abierta las inscripciones para el otro semestre, pero desde ya pues con gusto estamos muy atentos a que a los que se interesen pues puedan entrar allí. Sobre todo fintech, me parece que la transformación digital es la base para aumentar la productividad y por supuesto para darle más valor a los usuarios que son nuestros usuarios financieros, nuestros usuarios pues de nuestras entidades. Quería mencionar eso, quería Sandra y a Profe, todos muy muchísimas amables. gracias. Muchísimas gracias por el apoyo, profe Juan Diego, profe William, por el espacio. Por supuesto, a las personas que estén interesadas en nuestra oferta y sobre todo nuestros posgrados en finanzas, pues yo sería el canal. Ya les voy a compartir, por supuesto, también mis datos. Y bueno, les queríamos compartir acá en el espacio que nos queda para que por favor no se desconecten un poco, que conozcan qué es la Universidad de AN, cuál es nuestra oferta académica, nuestros principales diferenciales. Actualmente pues contarles que somos una universidad con acreditación de alta calidad, somos una universidad con una trayectoria de más de 56 años. Estos son algunos de nuestros principales pilares. Nos caracterizamos por ser una universidad innovadora, diversa. También digamos que estamos muy abiertos a todo el tema de emprendimiento, innovación, sostenibilidad. Contarles un poco que somos pioneros también en educación virtual para aquellas personas que posiblemente por temas personales, por temas profesionales o laborales requieran modalidad virtual, pues digamos que somos pioneros, contamos con una experiencia de más de 30 años en el mercado en educación virtual, en impartir esta modalidad. En este momento, de hecho, nos estamos actualizando también, tenemos una modalidad 2.0 que ofrece, digamos que unas ventajas muy competitivas frente a otras universidades. Estos son algunos de nuestros datos importantes que ustedes pueden tener en cuenta y es que el 92% de nuestros egresados encuentran empleo al momento de egresar de la Universidad de AN. Para los casos de pregrado y para los casos de posgrado, pues por supuesto oportunidades de ascenso. Nuestro campus está ubicado en una zona estratégica de la ciudad Networking. Nosotros estamos ubicados perdón, de coworking, estamos ubicados en la 11 con 78. Para las personas que de pronto no nos conocen dónde estamos ubicados en Bogotá, nuestra sede principal, muy cerca al Andino, muy cerca a esta zona, digamos, de bastante acceso. Somos muy flexibles, como les comentaba, en cuanto a modalidades. Tenemos también diferentes opciones de financiación. Nuestra oferta de pregrados, especializaciones y maestrías y doctorados, perdón, estamos con más de 33 programas presenciales, más de 22 programas virtuales. Como les mencionaba, pues nuestra modalidad 2.0 integra diferentes beneficios. Tenemos un modelo mucho más avanzado que permite personalización, interactividad, flexibilidad. Estamos apoyados también y nos apoyamos en esta renovación con Arizona State University, que es una de las universidades a nivel mundial con mayor trayectoria
y experiencia en modalidades virtuales y también apoyados 100% con una plataforma que se llama Canvas, que es una plataforma tecnológica habilitada 24/7 para que las personas que estudian virtual pues tengan todo el acceso eh, y orientación requerida para este proceso. Les quiero contar un poco, antes de que se me vayan, de la alianza. Nosotros tenemos una alianza con la asociación, con la cooperativa. Esta alianza tiene unos beneficios de descuento en la formación, tanto de educación formal, que en este caso pues es pregrado y posgrado, pregrados, especializaciones, maestrías y doctorados. Los beneficios que tienen los colaboradores y asociados son un 10% para programas presenciales y un 15% para programas virtuales. Este beneficio aplica para los empleados de las cooperativas asociadas, para que ustedes lo tengan muy presente, incluido su grupo familiar básico, compañero permanente, cónyuge e hijos. Esto es súper importante y relevante para que ustedes lo tengan súper presente, que no solamente aplica para el asociado o para el colaborador, sino también para todo el grupo familiar. Y acá quiero proyectarles mis datos también antes de que de pronto se nos vayan, mis datos de contacto. Cualquier duda, cualquier inquietud, la idea es que pues tengan la oportunidad también de abordarnos, también los datos de nuestro director de educación formal, quien es John Morales. Entonces las personas que también quieran, por supuesto, tener alguna información, estamos súper atentos a cualquier duda o inquietud que puedan tener. De acuerdo, no sé si tengan dudas, preguntas o inquietudes frente al proceso de pronto de admisión, de inscripción, a los beneficios. También pueden escribir al chat o pueden levantar la mano pues para poderles brindar toda la información que requieran. Quería como darles esta información antes de. Les voy a contar, les quiero proyectar con video un poco de nuestra modalidad virtual porque sé que hay muchas personas que están fuera de Bogotá. Entonces me gustaría que viéramos este video. Me cuentan por favor si lo escuchan bien. El nuevo modelo virtual de la EAN es toda una experiencia de aprendizaje. Porque cuenta con actividades interactivas e inmersivas que facilitan mi aprendizaje. Reconocen mis intereses y conocimientos. Porque puedo transitar por diferentes rutas formativas. Obtengo retroalimentación inmediata de mis evaluaciones. Porque identifico las dificultades de mis estudiantes a tiempo y los guío para superarlas. Cuento con espacios en comunidad para resolver mis dudas. Porque tienes actividades de bienestar a un clic. Es el único modelo de educación virtual que conecta interactividad integral y personalización de la experiencia educativa. Porque perteneces a